Hola Jeff, hago este vídeo porque al final me lo pediste por favor, aunque te lo tuve que reclamar yo, pero bueno. Recordad que al pedirme que hable sobre un tema, recordad el por favor y o el gracias, que no cuesta nada y dice mucho. Respecto al tema que nos ocupa el vídeo de hoy, aunque la tradición cristiana sostiene que fueron los apóstoles Bartolomé y Judas Tadeo los evangelizadores de Armenia, es probable que fuesen misioneros de Siria y Capadocia los que llevaron el cristianismo a la región. Y arraigó tan fuerte que en el año 301, gracias al impulso y esfuerzos de Gregorio I el Iluminador, Armenia se convierte en la primera nación que no solo abraza el cristianismo, sino que lo adopta como religión estatal. Faltarían 79 años para que el emperador Teodosio promulgara el Edicto de Tesalónica y el Imperio Romano convirtiera el cristianismo en religión de Estado. Así que casi 80 años antes, Armenia ya lo hizo. A lo largo de ese siglo IV se constituyen las instituciones eclesiásticas armenias y se forma la liturgia, fuertemente influenciada por el antiguo rito de Jerusalén, y se desarrolla también el alfabeto armenio que la tradición atribuye al monje Merrop, fallecido en el 440, el cual hace posible la traducción nacional de los textos litúrgicos que hasta ese momento solo estaban disponibles en el griego original y en sirio. La Iglesia armenia estuvo originalmente agregada a la Iglesia metropolitana de Cesarea de Capadocia, pero a principios del siglo V se declaró autónoma bajo la autoridad y jurisdicción de un patriarca que tomó el nombre de Catholicos, un título atribuido en origen a un jefe de una comunidad cristiana que se encontraba fuera de los límites del Imperio Romano Oriental, es decir, fuera de la jurisdicción de los grandes patriarcados. Todavía hoy conservan ese título las iglesias armenia, nestoriana y georgiana. En ese mismo siglo V se produce un cisma entre la Iglesia armenia y la Iglesia católica a raíz del Concilio de Calcedonia del año 451, que estableció la doble naturaleza, humana y divina, de Cristo. Las iglesias que rechazan ese dogma se consideran o son denominadas precalcedonianas. La adhesión al monofisismo, es decir, la doctrina de que en Cristo solo hay una naturaleza, fue confirmada por la Iglesia armenia en dos concilios nacionales celebrados en el 506 y en el 551. En ese siglo VI y durante el siglo VII tendrá lugar la edad de oro de su arquitectura religiosa, ya que nacen multitud de monasterios en sus montañas y se constituyen los grandes centros religiosos y culturales. 600 años después de la ruptura, ya en el siglo XI, comienza la apertura y un poquito la reconciliación de la Iglesia armenia con Roma. El Catholicos Gregorio II peregrina a la ciudad eterna para honrar las reliquias de los santos Pedro y Pablo, y en los años sucesivos distintos católicos, o catholicoi mejor dicho, reconocerán al sumo pontífice como sucesor de Pedro, aunque sin ninguna prerrogativa especial sobre el resto de obispos. En el siglo XIV llegan a Armenia misioneros franciscanos y dominicos que fundan centros religiosos, pero distintos problemas con las jerarquías locales llevan a una nueva fractura en 1441, año en el que la jerarquía armenia se desdobla en dos sedes, la de Sis y la de Etchmiadzin. Ya en el siglo XVIII hay un despertar religioso y cultural gracias al sacerdote Melquitar, que, convertido al catolicismo, forma una congregación en Constantinopla, pero es perseguido y acaba refugiándose en la isla de San Lázaro, en Venecia. En 1740, un sínodo de obispos armenios reunidos en Roma elige al primer patriarca católico de rito armenio, que se establece provisionalmente en Kreim, en Líbano, y en 1742 se instituye una nueva sede del Patriarcado Armenio Católico en Somnar, también en el Líbano. Trasladada a Constantinopla en 1866, regresa de nuevo a Somar en la segunda década del siglo XX, donde permanece todavía hoy. El patriarca católico es actualmente su beatitud Rafael Pedro XXI, o XXI, mejor dicho, Minasian, y su jurisdicción se extiende a todos los armenios católicos de Oriente y de la diáspora.
En conclusión, la Iglesia armenia es independiente y autocéfala. Se define apostólica, ya que remonta sus orígenes a los apóstoles Tadeo y Bartolomé. Aunque mantiene buenas relaciones con las iglesias ortodoxas, católicas y protestantes, tiene una cabeza propia, que es el Catholicos, que es completamente independiente de las jerarquías eclesiásticas de otras confesiones y que, como he dicho, tiene su origen en el cisma del Concilio del 451. También se define tanto ortodoxa como católica porque considera que es expresión de la verdadera fe cristiana y de la universalidad de la Iglesia. En el año 1996, el Papa Juan Pablo II y el Catholicos Carequín II firmaron una declaración conjunta en que se afirmaba el origen común de la Iglesia armenia y de la Iglesia católica romana, que era, como era de esperar, el propio Cristo.